Buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar sobre el tratamiento de datos de los niños en el sector educativo. Permítanme presentarme, mi nombre es Arián Velasco, soy socio de la firma Velasco Calle Daleman, una firma que desde hace unos 14 años trabaja algo que en el mundo del derecho se conoce como el derecho informático, yo prefiero llamarlo el derecho de tecnologías. Nuestra práctica profesional alrededor de protección de datos personales ha estado en diferentes sectores económicos y eso nos permite tener una visión amplia, una visión heterogénea a las diferentes problemáticas. Porque a pesar de no tratarse, por ejemplo, las empresas que están indicadas abajo, de no tratarse de instituciones educativas, todas las empresas públicas o privadas en mayor o menor grado hacen un tratamiento de datos de menores de edad. Pero hoy vamos a hablar de el tratamiento de datos en el sector educativo. Como mencionaba, soy socio de Velasco Calle Daleman. En la tarde de hoy les voy a acompañar abordando el tema de la protección de datos de niños, niñas y adolescentes en el sector educativo. Este es un evento que hemos organizado en compañía de Sofnet, quien es un aliado desde hace un buen número de años y quien permitió generar un espacio alrededor de un grupo de empresas del sector educativo con el fin de compartir nuestra perspectiva, nuestra visión y hacer un análisis del tratamiento de los datos de los menores de edad en este campo tan interesante y en el cual hay una población, pues digamos, por constitución y por normas legales especialmente protegidas. En esta ocasión nos vamos a centrar en los datos de los niños en el sector educativo y como mencionábamos en el webinar, esta es una reflexión a partir de lo que la ley colombiana establece como una prohibición en el tratamiento de los datos de los menores, lo cual debe llamar la atención de todas aquellas personas, sea que estén dentro de una institución educativa como docentes, o apoyando la labor administrativa o de todas aquellas otras personas que de una u otra manera tenemos relacionamiento con los colegios, bien en nuestra condición de padres de familia, bien en nuestra condición de proveedores, etc. Como les mencionaba, la visión que vamos a presentar hoy pues recoge la experiencia que tenemos en este tema de privacidad y también alrededor del manejo de información en los claustros educativos o cuando se tratan datos de menores de edad para fines educativos. Entonces, digamos que la ley 1581 del año 2012 trae dentro de su alcance una referencia puntual al manejo de los datos de los menores de edad. Esa referencia parte de una prohibición, pero antes de mirar la prohibición y el alcance de la misma o la interpretación armónica de la prohibición con otras normas existentes alrededor de los derechos de los menores de edad, vale la pena que miremos un poquito lo que va a ser la perspectiva que se avecina en nuestro medio colombiano. Aquí en este slide estoy exponiendo un borrador o una parte del borrador de política de seguridad digital que hoy se discute, propuesto por Planeación Nacional, que tiene que ver con la seguridad digital. Y revisando el documento, el primer principio desde el cual se aborda la seguridad digital tiene que ver con proteger los derechos de los niños, proteger el derecho de las personas, rescatar los valores con el fin de que exista una convivencia pacífica, una convivencia armónica en este mundo de la sociedad de la información y del conocimiento. Algunas personas preguntan cuál es el sentido de la ley de protección de datos, cuál es el beneficio que trae, pero digamos que este primer principio que va a apoyar la futura política de seguridad digital deja claro algo, y es que en la esencia la ley de protección de datos es garantizar derechos fundamentales asociados a la intimidad,
asociados al habeas data, asociados a la protección de datos, asociados al derecho a la información, asociados al buen nombre, asociados a la dignidad humana y en el caso que nos ocupa, asociados a esos derechos fundamentales en relación con el derecho a la educación, que también tiene esta característica como norma de rango fundamental. ¿Cuáles son los derechos de los niños? ¿Y cuáles son los derechos de los adolescentes? Entendiendo que para la legislación colombiana, cuando hablamos de menores de edad, esto es toda persona menor de 18 años. Y en el artículo 44 de la Constitución Nacional encontramos el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, al nombre, a la nacionalidad, al cuidado, a la educación, a la recreación, a la libertad de expresión. Y cuando la norma habla de otros derechos y libertades, se está refiriendo a todas esas otras garantías de rango fundamental como las que mencionamos: intimidad, habeas data y protección de datos personales. Eso en relación con los derechos de los niños entendidos como todos aquellos menores de 18 años, pero puntualmente frente a los adolescentes nos dicen también que tienen derecho a la protección y la formación integral, que tienen derecho a participar en los organismos públicos o privados, y pensemos en los ambientes educativos donde hay algunas figuras de administración en las cuales concurren los estudiantes con el fin de que ellos vayan desarrollando también su condición personal y vayan siendo veedores y partícipes de la construcción y materialización de sus derechos fundamentales. También, ¿qué nos dice la Constitución Nacional en el artículo 44? Que es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asistir y proteger a los menores. Y cuando empezamos a ver los derechos de los niños, los deberes, ya uno empieza a interrogarse, a preguntarse, bueno, pero si la ley 1581, que es una norma fundamental, una norma estatutaria, dice que se prohíben el tratamiento, los datos de los menores de edad, ¿cómo empiezo a armonizar, cómo empiezo a equilibrar esa prohibición frente al tratamiento de datos de menores de edad con la materialización de estos derechos fundamentales? Y ese es el eje de nuestro abordaje el día de hoy. Sin duda, eso quiere decir que debemos empezar a hablar de la búsqueda de un equilibrio, de la búsqueda de un escenario en el cual los tratamientos de los datos de los menores de edad permitan garantizar sus derechos, pero que también interpretemos lo que fue esa, digamos, respetuosamente, desacierto del legislador al decir que quedaba proscrito todo tratamiento de datos personales de los niños, cuando realmente el espíritu de la ley lo que se quiere es que tengan una garantía especial en términos de una protección robusta en relación con todas aquellas personas que tratan datos personales. En tal sentido, entonces, no es una prohibición absoluta, sino una protección especial que permita materializar tanto el derecho a la intimidad, el habeas data y la protección de datos, como con otros, como su relación con otros derechos fundamentales como los expuestos. Pero, ¿qué tenemos y cuál es la realidad que hoy tenemos como sociedad? Es lamentable, es desafortunado que cada vez que uno abre un medio impreso o que lee las noticias en los medios de comunicación, observamos situaciones en las cuales esas garantías constitucionales muy bien expresadas en la Constitución del 91 empiezan a diluirse. ¿Por qué? Porque hay niños abandonados, porque hay una violencia física en diferentes matices, porque hay ese execrable delito del abuso sexual y la explotación o la trata de personas. Es decir, que esa promesa de que como sociedad vamos a garantizar los derechos de los niños se desdibuja, desaparece, y digamos que en relación con el tratamiento de los datos de los niños en las instancias
o en los colegios, escuelas, universidades, cuando hay menores de edad, implica un real compromiso de todos esos grupos de interés que concurren a estas instancias académicas. Entonces vimos el artículo 44 de la Constitución Nacional, que nos habla de los derechos de los menores, los deberes, las medidas o los escenarios de protección, pero a su vez tenemos que ver otra norma que necesitamos para poder hacer una interpretación sistémica, una interpretación sana, una interpretación lógica del manejo de los datos de los menores de edad en las instituciones educativas. Y ese es el Código de la Infancia y de la Adolescencia, que es una norma del año 2006 y que nos dice que su finalidad es garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes puedan crecer, puedan desarrollarse en un ambiente de felicidad, amor, comprensión, considerando y teniendo siempre de presente el respeto a los derechos del otro, el reconocimiento de la condición de seres que somos iguales ante la ley y que no puede existir ningún tipo de discriminación. Y aquí es donde debemos mirar también los datos personales de los menores de edad. Pueden traer algunas situaciones que conduzcan a poner en peligro esa exigencia de prevalencia de los derechos de los menores de edad. Tenemos que la ley 1581 nos dice algo muy importante y que debemos tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. De ahí que decimos que la prohibición de tratar datos de menores de edad es contradictoria con los demás postulados que están en el artículo 7 de la ley 1581, porque la interpretación frente al tratamiento de los datos de los menores en las instituciones educativas hay que mirarlo a la luz de la prevalencia de los derechos de los menores de edad sobre cualquier otro derecho. Pero también nos dice el legislador, y esto va a ser muy importante para las instituciones educativas, que hay que capacitar a los niños en el uso responsable y seguro de su información personal. El pasado domingo, quizás algunos de ustedes pudieron leer una separata que salió del diario El Tiempo, en el cual los 4 artículos giraban alrededor de pornografía infantil, giraban alrededor de matoneo y otra serie de conductas o de situaciones en las cuales lamentablemente las víctimas eran menores de edad. La única manera de poder avanzar y de construir una civilidad en la sociedad de la información es educando a las personas. Todos los que estamos aquí presentes en este momento somos nativos, no somos nativos digitales, somos inmigrantes digitales. Y solamente los niños que hoy están en los colegios pueden abrogarse esa condición de que ellos sí son nativos digitales porque nacieron con la tecnología, pero ese nacimiento con la tecnología también exige un proceso de educación, un proceso de conciencia, un proceso de que entiendan que lo que está en Internet, si bien tiene muchas características asociadas a la realidad física, no todas esas características responden o no todas esas situaciones reflejan la realidad material en la cual nos desenvolvemos. La comunidad educativa, entendiendo como tal los diferentes grupos de interés, deben jugar un papel preponderante. Yo particularmente cuando empiezo a interactuar, por ejemplo, con las herramientas informáticas que dispone el colegio de mi niño, pues analizo el alcance, los tratamientos de datos y sobre ellos trato de participar, de llamar la atención y determinar si acepto o no acepto el tratamiento cuando este quizás no es adecuado, cuando este quizás no está relacionado propiamente con la relación que existe entre el colegio, mi niño y yo como padre de familia y él como estudiante. Hoy, a raíz de la ley
1581 el gobierno se había establecido un plazo de 6 meses para darnos parámetros a quienes de alguna manera tratamos datos de menores de edad, cualquiera que sea nuestra participación en un grupo de interés. Sin embargo, transcurridos casi 3 años, no ha sido posible tener un lineamiento. Por tanto, debemos remitirnos a esa interpretación sistémica con la que empecé, artículo 44 de la Constitución, Código de la Infancia y la Adolescencia, artículo 7º de la Ley 1581 y otras normas que sean relacionadas con el uso de la información de los menores de edad. Tenemos un punto de partida en el tratamiento de datos. ¿Y qué implica que no se puedan tratar por disposición legal los datos de los menores de edad? Pero la ley nos dice, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. Pero esto también es un sofisma de distracción, es tiene una parte que conduce a error en el entendimiento de qué se entiende por datos personales de naturaleza pública. Muchas personas y en muchas instituciones o empresas públicas y privadas, incluidas las académicas, las educativas, se ha entendido que existen ciertos datos personales que son públicos, como el nombre, lo cual no es cierto. No existen datos personales públicos de ninguna manera, empezando por el nombre. El nombre, miren ustedes, es un atributo de la personalidad. Eso nos lo enseñan en primer semestre de Derecho, donde nos dicen que el nombre tiene unas características como atributo de la personalidad y es que es inembargable, es decir, está fuera del comercio, es imprescriptible, es decir, está vigente en el tiempo, es perenne, y inembargable, imprescriptible e inalienable, es decir, que no es sujeto de ser, que no existe un derecho de disposición de la persona sobre su nombre. Por tal motivo, digamos, el pibe Valderrama no podría disponer de su nombre. Nadie, si estuviese en una situación económica difícil, nadie podría embargar su nombre y él no podría realizar ningún acto de comercio sobre su nombre. Si fuera un dato de naturaleza pública, querría decir que cualquier persona podría llegar a apropiarse del nombre de ese personaje o el nombre nuestro. Por tanto, no existen datos personales públicos a pesar de que la ley trae una definición. La literalidad o las definiciones hay que darles una interpretación que no ofenda la razón. Y esa interpretación a nuestro modo de ver es que hay datos personales que pueden tener una vocación pública y tienen una vocación pública para determinados efectos. Es decir, por ejemplo, los datos que están en la cédula de ciudadanía tienen como finalidad identificarnos, pero no quiere decir que los datos que estén en la cédula de ciudadanía de cada uno de ustedes o en las tarjetas de identidad, hoy en el NUIP de los menores, puedan ser datos de los cuales una persona se pueda apropiar y pueda realizar cualquier tipo de tratamiento con ellos, de ninguna manera. De ahí que el llamado de atención es no entiendan, no interpreten, no hagan una interpretación digamos, entre comillas, en beneficio propio, diciendo, no, es que el nombre es un dato público y por eso yo puedo disponer de él. De ninguna manera, sigue siendo un dato personal y teniendo en cuenta que se trata de los datos de los menores de edad, no olvidemos que la ley habla de prohibir el tratamiento de datos de menores que debe entenderse en una interpretación sistémica con otras disposiciones legales. El Código de la Infancia y la Adolescencia, miren que también desde el año 2006 hacía referencia al derecho a la intimidad, es decir, como ese espacio reducido, ese espacio íntimo que tiene toda persona para no ser molestada, para no ser invadida. Norma que de alguna manera también es un desarrollo de lo que está en el artículo 15 y 20 de la Constitución Política de Colombia, en la intimidad en el artículo 15 y en el derecho a la información en lo que es el artículo 20. Pero tengamos en cuenta otras cosas, otros elementos importantes en el tratamiento de los datos de los menores de edad en las instituciones educativas, que es posible que las instituciones educativas manejen datos definidos por la ley como datos sensibles, es decir, datos personales que pueden poner en peligro al menor de edad, datos personales que pueden poner en una situación de discriminación o exclusión al menor de edad y datos personales respecto a los cuales la ley colombiana también dice se prohíbe el tratamiento de los datos de los menores de edad.
Esos datos de los menores de edad, además de estar prohibido su tratamiento, también creo que tenemos unos problemas de comunicación. Bueno, estaba mencionando que los datos de los menores de edad, además, pueden estar caracterizados porque la información que tenga la institución educativa, puede ser que esos datos estén relacionados con información relativa a la salud de los menores. Es decir, la pregunta que hay que hacerse por parte de quienes están en una institución educativa es, primera premisa, ¿tenemos datos de menores? Sí, de hecho es nuestro mercado. Segundo, ¿tenemos datos sensibles y qué tipos de datos sensibles tenemos? Y ahorita analizamos el tratamiento. ¿Tenemos datos relativos a la salud? Sí, podemos tener datos relacionados, por ejemplo, una incapacidad, un accidente de los niños en el colegio, una discapacidad en un menor de edad, un medicamento que esté tomando, y ese tipo de información relativa a la salud tiene esa condición de dato especialmente protegido por su carácter sensible. Ahora, es posible que también existan datos relacionados de los menores de edad con sus creencias religiosas. Claro, si está en un colegio católico, pues se presume. Si está en un colegio de cualquier otro credo, también se presume. Pero incluso en esas instancias, frente a la libertad de credo, un menor de edad en desarrollo de su libre expresión o en desarrollo de su personalidad, podría decir, yo pertenezco a otro credo religioso y por tanto yo les ruego me excusen de asistir a las celebraciones relacionadas con el credo que practique ese colegio. Y miren que ahí tendríamos un dato de un menor de edad. Tenemos datos relacionados con el origen racial, sin duda, el solo color de piel, los apellidos y otros aspectos pueden denotar cuál es el origen racial o cuál es el origen étnico de una persona. Tenemos información asociada a si los niños participan en algunas ONG o los adolescentes participan en algunas ONGs o están asociados a algún tipo de agremiación, podemos tener esos datos. Podríamos tener datos relacionados con la orientación sexual. Recuerden ese caso desafortunado en Bogotá en el cual un niño, un adolescente termina quitándose la vida porque el colegio no sabe manejar, por lo menos lo que nos dicen los medios de comunicación, pero también lo que salió en las investigaciones de las autoridades. El colegio no supo manejar esta característica en un menor de edad y eso generó una situación emocional grave en el menor donde termina quitándose de la vida. Es decir, que el colegio puede llegar a tener ese tipo de dato, el dato biométrico, y es aquellos aspectos de la condición física de una persona que los identifica de manera irrefutable. Me estoy refiriendo a las huellas dactilares, al reconocimiento facial, a la voz, al iris. Pero digamos que hoy el dato personal sensible de mayor uso es el biométrico, es decir, la obtención de la huella a través de dispositivos biométricos o a través de medios físicos. Y esto lo empieza uno a ver con preocupación, como una práctica que empieza a masificarse en los colegios, pero la cual yo llamaría la atención, porque me parece que es un dato desproporcionado, es un dato que supera la necesidad de que un menor, por ejemplo, se identifique como beneficiario de la alimentación. En aquellos colegios donde se le ofrece pues el almuerzo o el refrigerio, cosas así. Sin embargo, puede pensarse por parte del proveedor o quienes estén participando o gestionando ese proceso que es el mejor mecanismo. Sin embargo, hay que considerar el riesgo, porque la ley colombiana llega y dice: 1, se prohíbe el tratamiento de datos de menores; 2, se prohíbe el tratamiento de datos sensibles; 3, dice, en el caso de los datos sensibles usted tiene que darle la posibilidad a la persona de que se oponga al tratamiento de sus datos sensibles. Me pregunto, aquellos colegios que están utilizando datos biométricos o que están recolectando este otro tipo de datos, salvo que exista una autorización legal, son conscientes del riesgo que están asumiendo y de esa
infracción, no calificaría si leve o grave, pero pensaría yo que sí seria, sobre la recolección y el tratamiento de datos, por ejemplo, biométricos para la identificación de los menores. ¿Qué pasa además en el medio estudiantil? Que un colegio tiene, el titular del dato son los menores de edad con una característica: los menores de edad no pueden, por regla general, realizar actos de disposición porque para la ley son incapaces. Los menores de 12 años son incapaces absolutos, aunque no recuerdo cómo quedó esa clasificación por las modificaciones al Código Civil que se han hecho por parte de la jurisprudencia, pero digamos que en el mundo del derecho hay unos incapaces absolutos y hay unos incapaces relativos. Los adolescentes serían unos incapaces relativos, es decir, que tienen un margen de acción muy reducido, pero en últimas, quienes tienen un poder absoluto de disposición para autorizar el tratamiento de los datos personales son los padres. Son los padres o tutores, ninguna otra persona. No es el abuelito, no es la tía, no es el vecino, no es el que los transporta. Por tanto, la autorización para el tratamiento de datos personales debe considerar disposiciones de vieja guardia como las establecidas en el Código Civil. Pregunta Héctor: ¿es válido que un docente le pida datos a los alumnos sin que el colegio tenga conocimiento? Yo pensaría que no. Pensaría que y esto es muy importante en algo que vamos a mencionar adelante: la gobernabilidad del tratamiento de datos personales. La única manera que eso podría proceder, en la cual podría proceder, es porque el colegio tiene una política y de esa política se derivan una serie de facultades mediante las cuales el docente pudiera tener los datos de los menores. Pero esta respuesta habría que interpretarla a la luz de cuál es la finalidad. De hecho, si no hay una finalidad clara, miren cómo en algunos otros países se les ha prohibido a los profesores que no tengan relaciones con los menores a través de redes sociales. Es decir, hay que pensar cuáles son los riesgos, cuáles son riesgos que surgen de parte y parte. Hay que pensar cuál es la responsabilidad que puede surgir para el colegio como el recolector y el determinador de la finalidad del tratamiento, y cómo ese usuario, cómo ese profesor o profesora, docente o miembro del cuerpo directivo, si pide datos, pues los tiene que hacer en el marco de una finalidad legal establecida en la ley o establecida en las políticas de la institución educativa. El problema es que nos vamos a encontrar con que esas políticas son generales, y esa generalidad en las políticas pues va a poner en situaciones riesgosas, no solamente a los menores de edad, sino que desde el punto de vista de las sanciones que existen, también hay sanciones económicas y hay sanciones operativas. Económicas que pueden llegar hasta imponer multas a la persona, al docente, al personal administrativo y a la institución educativa. ¿Eso qué quiere decir? Que las multas de la ley 1581, que van hasta 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes, se le pueden imponer a cualquier persona, y esta tendría que responder con su propio bolsillo. Entonces miren que cuando hablamos del tratamiento de datos de menores, para quienes están trabajando dentro de una institución, existen riesgos de diversa naturaleza y en este caso patrimonial, sin mencionar uno que vamos a mirar más adelante, que tiene que ver con el riesgo penal que surge cuando hay un maltratamiento de datos personales. Entre el responsable y el encargado hay una solidaridad, como mencionábamos en la presentación anterior, en el slide anterior. Esa solidaridad se rompe cuando yo demuestro que como colegio he contratado, por ejemplo, una agencia de viajes, y esa agencia de viajes ha hecho un tratamiento juicioso, riguroso, responsable de los datos de mis estudiantes, y me los ha devuelto y los ha eliminado y no los ha conservado. El alcance de las responsabilidades del colegio, sobre todo ya para la gente que está en la parte administrativa, es hacer una adecuada gestión de la información, mirándolo también a la luz de la seguridad de la información. Miremos qué obligaciones surgen para los responsables
y encargados del tratamiento. Es decir, debemos garantizar el ejercicio de la habeas data. Recordemos que el ejercicio de la habeas data es el control que tiene cada ciudadano sobre su información personal, y ese derecho de habeas data, que es diferente a la intimidad como espacio reservado, ese derecho de la habeas data es la facultad que tiene una persona de conocer qué datos se han recolectado, de actualizar sus datos, de rectificar sus datos, es la posibilidad de oponerse al tratamiento, es la posibilidad de cancelar sus datos personales. Obviamente, en la institución educativa o en las relaciones alrededor de la prestación de servicios de educación, hay casos en los cuales ese ejercicio de habeas data se va a ver limitado. Por ejemplo, no podría solicitarse el padre la cancelación del dato personal del menor mientras se le esté proveyendo ese derecho o facilitando el acceso a ese derecho de educación. Pero incluso en la información que tiene que ver con la relación contractual, donde yo pago por la educación de mi hijo y el colegio me cobra un valor, pues ese dato no se puede eliminar porque hace parte de los libros de comercio, de la información contable de la empresa. Lo que sí tendría que garantizar es que ya es un dato que no va a estar a disposición de otros personajes, de otros usuarios al interior de la organización, porque ya no existe relación contractual. ¿Qué obligación tiene el responsable o el encargado, y particularmente el responsable? Obtener y conservar el consentimiento del titular. Estamos además en la obligación de garantizar la calidad de la información, es decir, que la información sea veraz. Estamos en la obligación de tramitar esas solicitudes, consultas o reclamos relacionados con el habeas data. Un aspecto muy importante es que en la institución educativa se garantice la circulación restringida, y esto aplica para todas las empresas. No por el hecho que un colegio recolecte los datos de los menores de edad que está educando, eso habilita que cualquier persona, cualquier funcionario del colegio, cualquier docente acceda a la información de esos menores. Puede ser docente, pero no es el docente responsable de la materia que está cursando el niño. Por ejemplo, a un niño de tercero primaria, un profesor de 11º grado no tendría por qué conocer la información del menor, salvo situaciones muy excepcionales que podrían presentarse, pero que habría que evaluar y justificar de manera razonable y dentro de los marcos de legalidad. Que es muy importante garantizar el principio de seguridad, es decir, que respecto a los datos de los menores de edad, esos datos de los menores de edad sean conservados, sean protegidos según su criticidad. Es decir, si tengo únicamente los datos del niño, nombre y documento de identidad, pero tendrá unas medidas de seguridad, pero si tengo datos asociados a la salud del menor, pues van a tener otras medidas de seguridad en mayor rango, porque de lo contrario no tendría sentido conservar la información como un archivo plano y conservar, es decir, en papel sin ninguna medida de seguridad, y conservar la información de un menor de edad en sus datos sensibles relacionados con salud de la misma manera. Habría ahí un incumplimiento de la ley. ¿Qué más puede suceder? Como una obligación, el deber que se tiene de notificar y de gestionar incidentes de seguridad. ¿Qué se entiende por incidente de seguridad? Aquí hay que mirar las normas en la materia, particularmente aquellas generadas de la norma ISO 27001, que nos da unos parámetros sobre seguridad de la información y nos dice, mire, el sentido o las finalidades de la gestión de un incidente de seguridad es restablecer el servicio o tratar de que las cosas vuelvan al estado anterior, al estado normal, identificar al responsable del incidente de seguridad y resarcir el daño. De hecho, ya internacionalmente se empieza a hablar de la posibilidad ya legal, plasmada en norma, que en Colombia todavía no está de una manera expresa, de buscar el resarcimiento de los daños cuando se ha experimentado un perjuicio en el tratamiento de los datos de los menores de edad. Recordando que el colegio no solamente tiene datos de los menores de edad, sino que también puede tener los datos de los hermanitos que están en otro colegio, y tiene los datos de los padres, unos que viven juntos o padres separados, y tener otra serie de datos, y esto lo digo con el fin de
invitarlos a reflexionar para que vean el conjunto de datos personales que se tienen, porque esto además también va a tener un impacto en lo que es la obligación que se avecina, que ya para algunos está corriendo, sobre el Registro Nacional de Bases de Datos. Y aquí hay un principio muy importante, que es la responsabilidad demostrada. Es decir, frente a esta norma legal que ya lleva 3 años, la ley establece que debemos estar en la capacidad de demostrar que los datos personales que estamos manejando, trátese de menores de edad o no, los estoy haciendo en cumplimiento de la ley, de lo que ella me está exigiendo. Miremos qué tratamientos hay. Aquí hay una situación importante, incluso se presentó una acción de tutela hace un par de años por la instalación de las cámaras de videovigilancia. Hoy se toman decisiones desde seguridad física, pero en ocasiones no se establece o no se analiza el impacto, el tratamiento de datos. Las cámaras de videovigilancia que almacenan, que graban esas normas, ese tratamiento está sometido al régimen de la ley 1581. La cuestión es si efectivamente se está informando y para qué se está almacenando esa información y qué tipos de tratamientos se están realizando. Y adicionalmente, ¿qué medidas de seguridad en términos de seguridad informática tiene la red? De tal manera que la cámara de videovigilancia no sea o no permita que desde afuera personas no legitimadas o cibercriminales estén fisgoneando qué es lo que está sucediendo en el colegio. Entonces, una medida de seguridad, como pueden ser los dispositivos de videovigilancia, sin una arquitectura de red robusta, pues está generando un bache. Y tratándose de datos de menores, recuerden que nos está diciendo la norma legal, se prohíbe el tratamiento de datos sensibles, y hay que pensar también en qué lugares se instalan las cámaras y qué lugares está prohibido. De ninguna manera las cámaras de videovigilancia pueden estar instaladas en baños, ni en los lugares, ni en los lockers o en las zonas donde los niños se cambian. Y ahí hay que pensar, por ejemplo, en las actividades de educación física, donde muchas veces los menores se pueden cambiar presumiendo que no hay cámaras de videovigilancia, pero pueden existir las mismas. Sobre este tema me pronuncié. Me parece preocupante el que muchos colegios usen huella biométrica a los niños, porque además cuando la ley habla de que los datos biométricos son sensibles, tienen que ver con el futuro, con la forma como nos vamos a relacionar con los múltiples sistemas de información que hoy tenemos. Hoy tenemos N nombres de usuarios y N contraseñas, que además se traduce en un problema de estar recordando, estar cambiando, pero en el futuro van a ser las huellas biométricas, y las huellas biométricas tienen un valor económico en el mundo de la criminalidad. Y la pregunta es, si nosotros somos el que tenemos el dispositivo biométrico, ¿la tecnología aplicada es un protocolo seguro? O si es un tercero que nos está proveyendo ese servicio de identificación biométrica, ¿es seguro? ¿Cumple con estándares, por ejemplo, señalados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en términos de seguridad? Eso a mí me preocupa bastante, esas decisiones de manejo de huella biométrica sin analizar el impacto, porque no es lo mismo cuando son mayores de edad que cuando se trata de niños y adolescentes. ¿Qué está pasando hoy en redes sociales? ¿Qué están pasando en las herramientas dispuestas por la organización para fortalecer los procesos de aprendizaje? ¿Qué pasa con los equipos en los cuales los niños aprenden informática? ¿Son equipos seguros? ¿Son equipos que tienen software como lo que hacemos muchos padres, de que exista control parental? ¿Qué pasa si los niños no son responsables en el manejo de esa información? Y no quiero pensar ya cuando empiezan a crecer y empiezan a tener un poquito de maldad, y pensar que hay situaciones graciosas donde pueden terminar en el acoso o en el famoso bullying. ¿Qué pasa, por ejemplo, y qué tratamientos se hacen cuando quizás puede existir una buena intención, pero en un escenario no adecuado? En algún momento me preguntaban sobre la legitimidad frente a la autorización que se le estaba solicitando a padres de familia para realizarles a los menores de edad pruebas sobre adicción a sustancias psicoactivas, trátese de alcohol o de otro tipo de drogas. Y yo pensaba,
y preguntaba, bueno, ¿y qué edad tienen? No, se la mandaron a los padres de todos los niños que están en los diferentes grados. Y sin duda era un mecanismo desproporcionado pedir ese tipo de autorizaciones. Serían autorizaciones que, de ser legítimos, que de ser necesarios, tendrían que ser en situaciones puntuales, pero muchas veces se ha interpretado como que la ley de protección de datos se puede salir de ella obteniendo un consentimiento omnímodo, un consentimiento ilimitado, y eso no es cierto. Aquí hay que tener en cuenta el mínimo necesario. Aquí hay que tener en cuenta que estamos tratando datos de personas que están en una situación de indefección, personas que no son conscientes, que no son capaces plenamente, independientes de que tengan 14, 15, 16, 17 años. Precisamente porque la ley por eso dice, miren, no son capaces, no son adultos las personas mayores de 18 años. Y la organización educativa tiene que estar en capacidad de gestionar los incidentes de seguridad. Si hay una suplantación de identidad, si hay un mal tratamiento de datos, si hay fuga de información sobre los datos de los menores, si hay cierta información relativa a la salud de un niño que es mal divulgada por un docente o por un funcionario administrativo, sobre ese tipo de situaciones hay que tomar medidas, porque la ley lo que establece es que deba notificarse ese incidente de seguridad, y eso implica tomar decisiones al interior de la institución educativa. Frente al régimen de cumplimiento de datos personales, entonces la ley le dice a las empresas, ustedes tienen que estar en capacidad de mostrar el cumplimiento de la ley. ¿Y qué va a evaluar la ley? O la superintendencia como autoridad de control, superintendencia de industria y comercio, la naturaleza jurídica, el tamaño empresarial, su capacidad económica, cuáles son los riesgos derivados del tratamiento de datos personales. Volvamos a las huellas biométricas, ¿qué riesgos hay ahí? Se realizó una evaluación de impacto de privacidad. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se legitima para que todos los docentes o el docente a su arbitrio pueda pedir los datos de los menores de edad, como se preguntaba ahorita en el chat? No, hay que tener unos lineamientos claros, y hay que tener en cuenta que a partir de la clasificación de los tipos de información personal que tenga la organización, se adopten medidas apropiadas. Estas son las multas que establece la ley colombiana, hasta 1.360 millones. Miren que son multas personales o son multas institucionales, pueden ser una u otra, y las sanciones operativas son suspensión de la base de datos hasta por 6 meses, y cuando se tiene datos sensibles, el cierre o la sanción no pasa por la suspensión, sino que se trata de un cierre definitivo, cuando ese tratamiento se hace sin autorización. Este era el otro riesgo que les expresaba, originado en la ley 1273 del año 2009, que tiene una conducta ilícita que se llama violación de datos personales. Y mire que para cometer esta conducta no se necesita ser un hacker, es cualquier persona que, sin estar autorizada, con cualquier provecho, incurra en alguno de esos verbos rectores, como le llamamos en el mundo del derecho penal, y eso da lugar a penas restrictivas de la libertad. Eso es de 4 a 8 años, no son excarcelables, porque las excarcelables son menor de 3, y además hay multas de 100 a 1000 salarios mínimos. Cuando un bien jurídico tutelado, o cuando un derecho de las personas llega a la instancia del derecho penal, es porque tiene una importancia, tiene una trascendencia. Y digamos que el que Colombia se haya empezado a mover de manera rápida, ágil, alineada con los estándares internacionales, hace parte de esa necesidad de incrustarnos en la aldea global, de esas exigencias que muchas veces se ven como unos condicionamientos económicos por parte de organismos multilaterales e internacionales, como es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pero lo que tiene en esencia también es una preocupación internacional sobre el bienestar de las personas, y el que nosotros, que hacemos parte de ese concepto Estado, pues que se nos garanticen los derechos, cualquiera que sea la edad, cualquiera que sea la dimensión, en términos de intimidad personal y familiar, en términos de habeas data, y que quien tenga nuestros datos los proteja de manera adecuada. ¿Qué le pidió la ley a todas las instituciones? Sean educativas o no, sean de carácter público o privados, trátese el mismo Estado o plenamente particulares. Hoy aquí, en esos 7 numerales, están obligaciones que tienen todas las instituciones educativas, es decir, tener una estructura administrativa responsable,
hacer capacitación en privacidad, tener un inventario de bases de datos que es una obligación que se vence el 8 de noviembre para aquellas personas registradas en Cámara de Comercio o sociedades de economía mixta, la necesidad de bajar la privacidad en la operación. El colegio también tiene diferentes operaciones misionales, empresariales. Hay una parte mucho más sencilla que la de una empresa, pero digamos que hay una parte docente, hay una parte administrativa, pero hay otras actividades, por ejemplo, un centro de idiomas. Y otra serie de matices que uno podría llegar a establecer en la caracterización de cómo opera una institución educativa, dependiendo del tamaño. La obligación de gestionar incidentes y la obligación de responder requerimientos a las autoridades. Aquí el gran interrogante, hoy la norma en donde ese decreto 1377 y el 886 que menciono en alguna parte, fueron derogados, pero fueron consignados en este nuevo decreto, que es compilatorio, y a partir del artículo 26 se encuentran esas mismas obligaciones. Hoy la institución educativa está cumpliendo, es decir, todo eso que nos está pidiendo nuestra organización está alineada con lo que se pretende. La ley o el gobierno sacó una guía de implementación del principio de responsabilidad demostrada. ¿Y qué quiso decir con el principio de responsabilidad demostrada? Es decir, que ya transcurridos 3 años en los cuales la organización debe estar haciendo un tratamiento legítimo de los datos personales a la luz de los principios, debe haber adoptado medidas adecuadas, debe haber bajado en parte la privacidad a la operación. Les dicen, venga, de aquí en adelante, miren que usted, toda institución que tenga datos personales es llamada a que tenga un programa de gestión integral de privacidad. Y eso implica un compromiso de la alta dirección, eso implica tener un oficial de privacidad en el área de TI o en la estructura responsable administrativa que la organización determine como líder en esta materia, hacer y presentar informes de responsabilidad demostrada hacia sus grupos de interés, tener procedimientos operacionales bajo el concepto de Privacy by Design, estar haciendo o haber hecho el inventario de bases de datos y proceder a su registro, tener unas políticas serias, responsables, integrales, o sea, para el tratamiento de datos, tener un sistema de gestión de riesgos, garantizar la educación y la formación. En este punto, por ejemplo, les dice a las áreas de gestión humana, usted tiene que evaluar anualmente el desempeño de sus dependientes, considerando entre muchos aspectos el grado de conocimiento que tienen en materia de privacidad. Y digamos que en los colegios donde los docentes son guías, son mentores, son esas personas a las cuales les confiamos el desarrollo de nuestros hijos, no pueden estar ausentes de esa necesidad de formarse y de entender con mediana profundidad los temas asociados a la privacidad. Digo con mediana porque el deseable es que fuera con una concepción muy profunda de lo que significa la protección de datos y las obligaciones que derivan. Protocolos de gestión de incidentes y a tener mucho cuidado con aquellos proveedores de la institución educativa que requieren para ciertos contratos acceder a los datos de los menores de edad. Por ejemplo, cuando el transporte de los niños no lo realiza directamente el colegio, sino que lo realiza alguna empresa. Miren que esa empresa o esas personas que reciben los datos de los menores actúan como encargados del tratamiento, y a ellos también habrá que exigirles el que tengan unas políticas de privacidad y, dependiendo de su tamaño, dependiendo de los riesgos, adoptar medidas de seguridad adecuadas. ¿Qué podríamos traer como conclusiones? Primero, que los datos que se tengan de los menores en las instituciones educativas debieran partir del principio del mínimo necesario. No se trata de tener el mayor número de información, sobre todo información que no va a ser relevante. Segundo, que es indispensable adoptar medidas de seguridad adecuadas, proporcionales a la criticidad, al riesgo sobre los datos, que es indispensable que todos los miembros de la educación, de la institución educativa, se formen, entiendan las profundidades y la necesidad de que todos estos actores y cada uno de nosotros seamos conscientes de los riesgos, de las implicaciones que tiene nuestro relacionamiento cada vez más incremental con las tecnologías de información y comunicaciones, que todo tratamiento de datos personales
esté, de acuerdo a su tamaño y a los riesgos, esté precedido de un impacto de una evaluación de impacto de privacidad, que los terceros que mencioné ahorita, como transportadores y otros, sean socios, sean aliados del colegio, de la institución educativa, pero que sean socios seguros en su condición de encargados, que tengamos la capacidad de gestionar incidentes de seguridad, que frente a los malos tratamientos de datos personales que se den, incluso entre los niños, el colegio no puede permitir tratamientos abusivos. Y de ahí que se adopten procedimientos adecuados, uno, para evitar el abuso del tratamiento, pero a su vez, y más importante, para reconducir y concientizar a los niños sobre los riesgos que conlleva y las implicaciones incluso legales que se derivan cuando hay una violación de la ley, incluso por menores de edad. Controlar la seguridad informática desde los PC de los colegios o cuando un colegio, por ejemplo, determina abrir una red de internet dispuesta para visitantes o dispuesta para los mismos estudiantes, que esas instancias administrativas que mencionaba tengan la capacidad y los criterios para resolver los problemas de convivencia que pueden surgir alrededor del tratamiento de datos personales, pero que esa convivencia incluso puede exceder muchas veces de ese marco de solución amigable de conflictos, y que va a conducir quizás a que pudiesen llegar a intervenir autoridades. Concientizar sobre el uso seguro de Internet y redes, tema que será objeto de un webinar futuro, y sobre todo que las instituciones educativas sean conscientes de tener unas políticas de protección de datos que interioricen, que permitan incluir muy bien en el ADN de la organización todo este elemento esencial de la convivencia de quienes, gracias a Dios, estamos en la sociedad de la información y del conocimiento. Antes de abrir un espacio a preguntas, aquí están nuestros datos de contacto. Nos pueden seguir en redes sociales o suscribirse a nuestro boletín, en el cual serán informados sobre noticias de actualidad que vamos generando, y también participar en los próximos webinars. Como conclusiones, podríamos decir que el tratamiento de los datos en las instituciones educativas debe basarse en el principio del mínimo necesario. Es decir, recolectar los datos necesarios exclusivamente para las finalidades que se requieran en la institución educativa. Recoger datos personales para otras finalidades es un riesgo, además de que sería contrariar uno de los principios asociados al tratamiento de datos, y es la pertinencia. Es importante tener en cuenta, como lo mencionamos, que los datos de los menores de edad y la información sensible que de estos puede existir en la institución educativa exige medidas de seguridad acordes a la criticidad, acordes a la clasificación de la información que la propia institución tenga a su interior. Que es muy importante que exista un compromiso de quienes hacemos parte de la comunidad educativa por informarnos, por educarnos alrededor de lo que es el impacto de la protección de datos en el tratamiento de los menores de edad. Asimismo, es relevante que en cualquier proyecto importante que se vaya a abordar desde la institución educativa, si se van a tratar datos sensibles de los menores, se evalúe, se haga un análisis de impacto de privacidad con el fin de analizar si el proyecto que se va a adelantar garantiza esos derechos fundamentales de los menores y las garantías asociadas a intimidad, habeas data y protección de datos personales. Igualmente es relevante que los encargados del tratamiento de datos de los menores, como pueden ser empresas que transporten a los niños cuando no es el mismo colegio, cuando pueden ser alguna otra organización con la cual se realice una alianza, como pueden ser agencias de viaje o cualquier otra que ustedes mejor que yo conocen, esos encargados que reciben los datos adopten prácticas seguras de tal manera que se preserve la seguridad tanto al interior de la institución educativa como aquella empresa que va a prestar unos servicios a la misma. Un aspecto
en donde debemos trabajar fuerte es hacer conscientes a los niños sobre el tratamiento de datos con el fin de que este no sea abusivo. Muchas veces los menores de edad pueden ver graciosas ciertas situaciones, pero esas situaciones graciosas pueden poner en peligro a otro de sus compañeros. De ahí la trascendencia que haya una educación desde la institución educativa hacia los menores y hacia los padres de familia, por supuesto, sin olvidar los docentes. Es clave que los equipos, que los dispositivos, como computadores, tabletas, que la organización tenga dispuestos para que los niños aprendan informática, también estén dotados de medidas de seguridad informática con el fin de que no encuentren allí contenidos lesivos a su desarrollo personal o relacionados con información que atente con la dignidad humana. Las dificultades que se experimentan al interior de los colegios frente al tratamiento de datos personales hay que tener presente que tienen un impacto en la convivencia y por tanto las instancias administrativas son relevantes para abordar este tipo de problemas. Para todos es conocido y se realizan diferentes esfuerzos desde diferentes lados sobre la importancia de que los menores de edad hagan un uso responsable y seguro de Internet y de las redes sociales. Y particularmente en el dato que nos permitió compartir nuestra visión de la protección de datos, es trascendental que las instituciones educativas sean conscientes de que tienen que desarrollar unas políticas serias, unas políticas relevantes, unas políticas responsables, unas políticas adecuadas y proporcionadas al tipo de datos personales que manejan. Una cosa es el tratamiento de datos que se puede realizar en el sector empresarial, pero aquí el tratamiento de datos gira alrededor de personas especialmente protegidas por la ley, como son los niños, las niñas y los adolescentes. Finalmente, antes de entrar al espacio de preguntas, quiero compartir nuestros datos de contacto. Aquí están las redes sociales a través de las cuales nos pueden seguir. En YouTube tenemos un canal dispuesto con varias conferencias tipo webinars que hemos dictado. También pueden suscribirse a nuestro boletín, el cual encontrarán en nuestro portal web www.ustic.co, y también tienen los próximos webinars que vamos a dictar. Antes de abrir el espacio de preguntas, darle nuestro agradecimiento muy sincero a SOFNET en la medida que fue un aliado fundamental en facilitar la convergencia de intereses por parte de ustedes que nos acompañan como miembros de la comunidad educativa y nuestra firma con el fin de presentarles una visión sobre lo que ha sido nuestra experiencia, lo que ha sido el recorrido en estos 14 años en materia de protección de datos personales. Entonces, en este sentido, abrimos el espacio a preguntas y de nuevo, muchas gracias por su valiosa participación. Y los esperamos en un próximo webinar. Nuestro compromiso es con la actualización del derecho de tecnologías y, por supuesto, con la protección de datos personales. Feliz tarde.